A continuación, te contaremos cuáles son los documentos que debes reunir para las inscripciones de la convocatoria Procuraduría General de la Nación 2026. Recuerda que solamente durante las inscripciones tienes la oportunidad de anexar los documentos con los cuales vas a concursar en este proceso de selección. Una vez cerradas las inscripciones, no tienes una nueva oportunidad para aportar nuevos documentos. Las inscripciones son entre el 1 y el 12 de junio del 2026 y nos encontramos en un momento muy oportuno para reunir todos los documentos con los cuales pensamos participar en este proceso de selección. ¿Cuáles son esos documentos? A continuación te lo contaremos. Antes de ello, yo te quiero invitar a que te suscribas a nuestro canal. Aquí encontrarás no solamente recomendaciones para las inscripciones, sino especialmente recomendaciones para el momento más importante de este y de todo proceso de selección, que son las pruebas escritas. Vamos a ver cuáles son esos documentos que debes aportar a este concurso Procuraduría 2026. En primer lugar, la cédula de ciudadanía. Este es el documento de identidad por excelencia que debes aportar a este proceso de selección, una copia digital que te acredite como ciudadano colombiano. Para ejercer un empleo de carrera administrativa en Colombia es obligatorio ser ciudadano colombiano y esto lo acreditamos a través de la cédula de ciudadanía. En un segundo grupo encontramos las certificaciones de educación formal. ¿Qué se considera educación formal? Es esta modalidad de educación que se desarrolla bajo un sistema de grados que conduce a la obtención de un título que puede ser de bachiller, técnico, tecnólogo, profesional o de posgrado, en especialización, maestría o doctorado, especialización tecnológica, especialización técnica, son también otras modalidades de posgrado. A esto hace referencia la educación formal. Todo empleo de carrera de la Procuraduría exige un mínimo de educación formal. Dentro de lo más básico encontramos algunos empleos que exigen algunos años aprobados de educación secundaria. Y dentro de lo más exigente encontramos empleos del nivel asesor que exigen un título profesional más un título de posgrado. A esto hace referencia la educación formal. Vamos a ver en un momento qué títulos encontramos dentro de la educación formal. Luego está la educación para el trabajo y el desarrollo humano. Esta es una modalidad de educación que yo puedo aportar. No voy a utilizar el debo porque no es una obligación. Es una potestad que yo tengo si quiero generar un puntaje en la prueba de análisis de antecedentes. Luego están las certificaciones de experiencia. Por regla general, todos los empleos exigen cierta cantidad de experiencia. Excepcionalmente, hay algunos empleos que no exigen nada de experiencia. Incluso en estos empleos en los cuales no se exige experiencia, es recomendable aportar experiencia si se tiene, pues todos los empleos aplicarán una prueba de valoración, de análisis de antecedentes en la cual se asigna una puntuación a la experiencia excedente. Así yo me postule a un empleo que no exige experiencia, esta será tenida en cuenta a través de la prueba de análisis de antecedentes y esto no quiere decir que se exija como requisito mínimo. Yo me puedo postular, puedo concursar, pero no voy a obtener un puntaje por experiencia en la prueba de análisis de antecedentes. Aclarado esto, reiteramos, yo debo aportar certificados de experiencia durante las inscripciones. Y finalmente, la tarjeta o matrícula profesional aplica para ciertos empleos. Pensamos especialmente en los abogados que ejercen representación judicial de la entidad y en los procuradores judiciales, que son cargos muy particulares en los cuales es necesario tener la tarjeta profesional de abogado. En educación formal, ¿qué se nos exige? Dependiendo del nivel y el grado del cargo, se nos exige desde bachillerato hasta doctorado. Realmente doctorado es una opción que nos va a servir para generar un puntaje en la prueba de valoración de análisis de antecedentes, pero no es una exigencia en ninguno de los cargos. Encontramos entonces dentro de la educación formal los títulos de bachiller, de técnico profesional, de tecnólogo, de profesional, de especialista tecnológico o técnico, que también es una modalidad de educación formal, es un posgrado que pueden cursar las personas que tienen título de técnico o de tecnólogo. También está el título de profesional que ya mencionamos, el título de especialista, el título de maestro o magíster y el título de doctor. Estos son los títulos que se admiten para esta convocatoria. Hay cargos que exigen un número de semestres o un número de años cursados de una carrera de educación superior. Vamos a ver en el nivel técnico que los cargos exigen como requisito mínimo, ya sea un título técnico, un título tecnológico o cierta cantidad de años cursados de una carrera profesional.
Asimismo, ciertos cargos de los niveles operativo y de los niveles administrativo también exigen o también admiten como requisito mínimo cierta cantidad de años cursados de educación superior. Dicho esto, no solamente encontramos que se exige el título, sino cierta cantidad de años de educación superior que conducen a uno de estos títulos. Aclaraciones también sobre la educación para el trabajo y el desarrollo humano. Ese es el otro grupo de certificados que yo debo aportar. En esta modalidad de educación yo voy a encontrar dos tipos de certificaciones. Una certificación de aptitud ocupacional en formación laboral que debe contar con un mínimo de 600 horas por disposición legal y una certificación en aptitud ocupacional en formación académica que debe contar con un mínimo de 160 horas por disposición legal. Resulta que en este proceso de selección, si bien ustedes pueden aportar educación para el trabajo y el desarrollo humano, no como requisito mínimo, sino para generar un puntaje adicional en la prueba de análisis de antecedentes, solamente se va a puntuar la formación laboral. La formación académica no va a generar ningún puntaje, ya que solamente se van a exigir los cursos de formación de más de 600 horas. Quiere decir que desde la regulación que se hizo de este proceso de selección, solamente se van a tener en cuenta por descarte los cursos de educación para el trabajo y el desarrollo humano que impliquen una formación laboral, no los que involucren formación académica. Esos son los dos tipos de certificaciones que encontramos dentro del universo de la educación para el trabajo y el desarrollo humano. Es una modalidad de educación que está reglada a través de leyes, a través de decretos y que se imparte en instituciones de formación que requieren un aval de las secretarías de educación territoriales para operar y adicionalmente los programas que se imparten también requieren un aval de estas mismas secretarías de educación. ¿Qué no se tiene en cuenta dentro de este proceso de selección? Educación informal. No se tiene en cuenta diplomados, congresos, simposios, seminarios. Esto no se tiene en cuenta en este proceso de selección. Como educación se tiene en cuenta educación formal y educación para el trabajo y el desarrollo humano. ¿Qué pasa si no tengo certificaciones en educación para el trabajo y el desarrollo humano? No voy a alarmarme por ese asunto, especialmente si me estoy postulando al nivel profesional, porque en el nivel profesional son escasas las personas que cuentan con este tipo de formación. No quiero menospreciarla, ¿cierto? No pretendo menospreciarla, pero es más común que las personas que se postulan a cargos técnicos, a cargos operativo o administrativo, cuenten con este tipo de formación. No es muy común en el nivel profesional. Pero ni aún en estos niveles es común contar con este tipo de formación. No encontramos que las personas que se presenten a los concursos de méritos aporten ampliamente certificaciones en educación para el trabajo y el desarrollo humano. Ahora vamos a ver los tipos de experiencia que se admite en este proceso de selección. Yo puedo acreditar diversos tipos de experiencia, cada tipo de experiencia con diversas exigencias en su certificación. Vamos a ver primero la experiencia laboral o experiencia en empleos públicos. Tiene las mismas exigencias. Allí las certificaciones deben ser expedidas por las respectivas entidades, deben indicar el cargo desempeñado, las fechas desempeñadas por cada cargo y las funciones, sumado a el nombre e identificación del aspirante. Esta es la exigencia básica de este tipo de certificados. La experiencia independiente es una experiencia admitida en este proceso de selección, es cuando he ejercido mi profesión como independiente y allí yo aporto un certificado que es suscrito por mí mismo bajo la gravedad de juramento en el cual acredito la misma información que antes mencioné, cargo, funciones y fechas. Luego está la experiencia a favor de personas naturales. Allí una persona natural puede certificar que yo me desempeñé trabajando o prestando mis servicios para esta persona natural, debe indicar la misma información que acaba de mencionar y adicionalmente, por obligación, debe indicar los datos de contacto de la persona natural que ejerce como empleador o como contratante, para poder que posteriormente la entidad corrobore esa información. También está la experiencia para empresas o entidades ya liquidadas. Esta certificación de la experiencia para empresas o entidades ya liquidadas sigue las mismas reglas de la experiencia independiente. Yo mismo declaro esta experiencia indicando la jornada de dedicación. Esto es muy importante, tanto para la experiencia independiente como para entidades ya liquidadas. Si era tiempo completo, esto lo debe indicar el certificado. ¿Qué más debe indicar? El cargo desempeñado, las funciones desempeñadas y las fechas
de esa empresa o entidad que ya fue liquidada, por lo tanto yo no puedo tener un certificado de esa empresa o entidad. Y en este caso, lo que la ley prevé es que yo mismo puedo declarar esa experiencia. Ojo, solo se admite esta declaración de experiencia cuando es experiencia independiente o para entidades ya liquidadas. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque nos preguntan mucho, si el certificado no tiene funciones, ¿yo puedo declarar las funciones que desempeñaba? No. Si es experiencia laboral o experiencia derivada de una vinculación legal y reglamentaria, como es la vinculación propia de los empleados de carrera, si ese es el tipo de experiencia que yo estoy certificando, debe contar con las funciones. Es una obligación del certificado, salvo algunos casos excepcionales cuando se exige experiencia general en cualquier empleo, allí las funciones no son indispensables. En los demás casos sí lo son. Por lo tanto, en la mayoría de los casos, los certificados deben contar con funciones o con actividades cuando se trata de contratos de prestación de servicios. Vamos a la experiencia en litigio. Esto es muy importante porque esa convocatoria llama la atención de una gran cantidad de abogados y quizá de los abogados del país, porque hay cargos que están pensados exclusivamente para abogados. Pensamos, por ejemplo, en los procuradores delegados, que son equiparables a jueces de circuito y a magistrados. Estos cargos solamente están pensados para abogados. Por lo tanto, hay muchos profesionales en derecho que se van a postular a este proceso de selección y se preguntarán cómo acreditar la experiencia en litigio. La experiencia en litigio no la acreditan ustedes mismos, la acredita el despacho judicial dentro del cual ustedes han ejercido la representación de terceros, y en esa certificación que expide el despacho judicial se debe indicar el proceso o procesos y las fechas. Básicamente esa es la información del certificado que emite el despacho judicial en el cual yo como abogado he ejercido como representante de terceros. Luego está la experiencia por prestación de servicios. Es muy extendida este tipo de experiencia pues, en nuestro mercado de empleo en general. Y la experiencia por prestación de servicios es válida, se certifica a través de un documento que dé cuenta de la ejecución del contrato, de un acta de finalización, de un acta de liquidación, de un certificado de finalización y de ejecución del contrato. No es válido aportar una copia del contrato porque el contrato no demuestra, una copia del contrato no demuestra que se ejecutó, que se cumplió, solo demuestra que se suscribió. Yo debo aportar una certificación o un acta de liquidación que indique el objeto del contrato, las actividades y las fechas. Básicamente es la misma información, pero con otras denominaciones, ¿cierto? Funciones, cargo y fechas. En el caso de la prestación de servicios, hablamos de objeto contractual, actividades y fechas. No podemos hablar de funciones porque las funciones son propias del contrato laboral, pero en la prestación de servicios hablamos de actividades. ¿Qué actividades desplegué yo en el marco de ese contrato de prestación de servicios? Y finalmente está la experiencia docente. Allí ya la institución que expide el certificado es una institución de educación, debe indicar la dedicación, tiempo completo, el número de horas a la semana si es hora cátedra, debe indicar las asignaturas impartidas, debe indicar el programa dentro del cual se inscribe esa asignatura que estuve impartiendo, debe indicar las fechas y recordemos que si allí yo tengo una dedicación parcial, pues no me la van a considerar como una dedicación de tiempo completo, sino que se va a dividir de tal forma de que me determine proporcionalmente cuál es el tiempo de trabajo cuando tengo este tipo de vinculación parcial, no solamente en docencia, sino en cualquier tipo de contratación. Cuando se indique una dedicación parcial, es decir, medio tiempo o una cantidad determinada de horas a la semana, pues no me van a contabilizar esto como un tiempo completo. Esto aplica entonces para la experiencia docente cuando se certifica hora cátedra. Estas son las modalidades de experiencia que yo puedo aportar a esta convocatoria de la Procuraduría General de la Nación, y allí tenemos los documentos entonces que yo debo y que puedo aportar durante las inscripciones a este concurso público de méritos de la Procuraduría General de la Nación, que recordemos tendrá inscripciones abiertas del 1 al 12 de junio del 2026.